Bien. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ¿Sí? ve. No, bárbaro. Bárbaro, genial. Al tener la pantalla compartida, me cuesta leer, o sea, tengo que cerrar la pantalla para abrir el chat, así dejan algún comentario, así que por favor les pido que lo hagan, que lo hagan por micrófono con confianza los comentarios. Bueno, como les comentaba, la clase de hoy vamos a trabajar sobre los desafíos y las reflexiones sobre la organización social de los cuidados y vamos a dialogar puntualmente en dos líneas. Primero, explorar, bueno, los desafíos de género y las desigualdades de género que subyacen en lo que llamamos organización social de los cuidados, que, que ahora vamos a profundizar de qué hablamos cuando hablamos de organización social de los cuidados. Y luego la idea es que podamos conversar de género, es, sociales pueden transformar esas dinámicas para construir relaciones de género más igualitarias. Bueno, y ahí hay una imagen que en algunos en algunas filminas hay algunas imágenes para ir acompañando el relato de la clase. Bueno, y puntualmente los temas que vamos a trabajar son cuatro temas. El primero es el vínculo entre la desigualdad de género y los cuidados. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la organización social y política del cuidado? ¿Cuáles son esas dimensiones y por qué entendemos el cuidado como parte de una organización social? Un tercer punto es poder identificar y analizar los entramados y los actores claves en la organización social del cuidado, que son la familia, el Estado, el mercado y las organizaciones sociocomunitarias. Algo de eso tenían en la clase colgada sincrónica para profundizar. De todas maneras, lo vamos a profundizar acá hoy. ¿Y cuál es el rol del Estado y las políticas públicas, las políticas sociales destinadas al cuidado? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con un video disparador para poder conversar al respecto. Voy a probar como hicimos la otra vez que funcionó, que yo me saque los auriculares y que pueda captar el sonido de la compu. Y cualquier cosa, le pido que, por favor, yo voy a pasar un fragmentito chiquito del video, voy a pausar y que ustedes prendan el micrófono y me dicen si se escucha o no se escucha. El dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema... ¿Escuchan? Se escucha perfecto. Sí, Está se perfecto, escucha Loren. perfecto. Ahí empezamos de nuevo entonces. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal,
Muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuanto más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Al mundo lo Ay, mueven el perdón. dinero y Ahí voy a conectar mi audio del auricular. ¿Me siguen escuchando por acá? Sí, Perfecto. Bueno, este es un video disparador para empezar a meternos, o sea, en el tema de la clase y también para retomar algunos de los puntos. Creo que este video tiende un puente entre los temas que vimos la clase pasada y los temas que vamos a ver esta clase. Em, ¿Lo conocían el video? ¿Qué les pareció? Sí, yo lo conocía, es el que te contaba la clase pasada que había visto. Bien, sí, que vos si habías mencionado el videito justo que es el eslogan de la campaña que se hizo, eso que llaman Amor es trabajo no pago. ¿El resto lo conocía? No, yo no lo conocía, no lo había visto. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Qué ideas podemos como traer del video que refuercen algunos de los conceptos que vimos la clase anterior y que sirvan para meternos en el tema de la clase de hoy? ¿Qué ideas reforzarían de ese video para repasarlo de la clase pasada? Creo que la importancia de la presencia del Estado Bien, para poder hacer como más equitativas la distribución de los trabajos, digamos. Y para que las mujeres no tengan que, o sea, si caen en esto, que sea bien pago eso, que sea como reconocido como un verdadero trabajo y, y no como algo que nos toca o que es nuestro destino nomás por ser mujeres. bien. Ahí, bueno, la compañera Eli eh, traía como una de las cuestiones que el video marca y que vamos a trabajar en profundidad hoy es la importancia de la presencia del Estado a través de sus políticas en en la regulación, ¿no? La organización de- del cuidado, ¿no? Y también trae una palabra clave que es el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los cuidados no solo son un trabajo no remunerado, sino que se transforman en un trabajo remunerado para las mujeres? Eh, el resto de los compañeros, ¿qué les pareció? ¿Qué traerían a colación para reforzar los temas de la clase pasada? yo no lo conocía el video, de nuevo, pero me hace acordar al video de la clase pasada, creo que mencionó mucho de todo lo que permitía
este mismo tipo de trabajo que hizo mención de creo que de toda Latinoamérica, ¿no? Cómo era que eh, aportaba a la economía, porque el que eh, una mujer vaya y realice ese tipo de trabajo permitía que en una familia lo que sería la mano de obra activa, los madres, padres que estaban ahí, pudieran salir a prepararse y a trabajar también. Sí. Perfecto. Ahí, bueno, Guillermo trae otra de las cuestiones del video para utilizarlo como un puente, ¿no? Entre la clase anterior y repasar con esta. eh, Del video de Rosa. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? El video de Rosa que personificaba, digamos, las cargas que tenía una mujer que además de hacer trabajo no remunerado, trabajaba en el servicio doméstico, ¿no? En América Latina y el aporte a la economía que hace el trabajo no remunerado. Creo que hay una compañera que levantó la mano que es Adriana, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes. No sé si se escucha Dale, bien porque no tengo micrófono hoy. perfecto. Yo me quedaba con la palabra desigualdad. Es algo que también lo he vivido en carne propia, como seguramente muchas de nosotras. Y el tema de la desigualdad, y atándolo a la clase pasada en relación a la carga mental, en relación a la reducción en el acceso a trabajos, a una mejor remuneración, la desigualdad también en esas mejores condiciones, ¿no? Como sigue apareciendo en las entrevistas laborales la pregunta si estás en edad de tener hijos, hijas, hijes, esa pregunta que no aparece en el varón y que muchas veces a mí me han preguntado, bueno, si está enfermo o enferma tu hija o tiene que faltar al colegio, ¿cómo lo resolvés? Y también en la misma desigualdad, en el acceso y también en la permanencia en el estudio, ¿no? En las carreras terciarias o no terciarias, hasta puede llegar a ser, no solo no lo pienso a niveles superiores como universitarios, en cualquier actividad que haga que tengamos mejores herramientas para la búsqueda de trabajo, también se nos complica. El otro día creo que una compañera que estaba aquí presente, por ejemplo, mientras ella estaba acá, también estaba con sus hijes, ¿no? Y como también por ahí, estimo yo, no sé, lo dirá ella, también puede ser que complica a la hora de poder prestar atención, es decir, cómo las tareas de cuidado continuamente están, eh, digamos, impactando en esa desigualdad. Por eso, para mí la palabra desigualdad es clave. Bien, ahí levantó la mano Marisa. Antes de pasarle la palabra, refuerzo algunas cosas que dijo la compañera. Bueno, esta cuestión de la desigualdad como una palabra clave, una desigualdad que es de género y también de clase, podríamos decir, y cómo esa desigualdad, o sea, que impacta en la carga de los cuidados, después también tiene un correlato en el estudio, en el trabajo remunerado, ¿no? Sí, Melissa, Hola, buenas tardes. buenas Em, tardes. yo lo conectaría con algunas categorías de análisis que me parece que permiten entender esta problemática. Un poco se hizo repaso la clase pasada. Yo no estuve presente, pero vi después el video, ¿no? La división sexual del trabajo, los estereotipos de género, la socialización diferencial a la que hemos sido sometidos mujeres y varones, eh, nos permiten por ahí explicar qué pasa con los cuidados y por qué se generan estas desigualdades eh, en torno a quienes realizan el trabajo de cuidado, ¿no? Si vamos a la organización social del cuidado, hay desigualdad respecto de los actores. Digo, la familia, el mercado, el Estado y la comunidad no realizan el mismo trabajo de cuidado, pero también esas desigualdades se agudizan cuando se ve a uno de esos actores del cuidado precisamente, que es la familia, ¿no? Cómo la carga al interior se distribuye de manera desigual entre mujeres y varones. Y en esto por ahí lo que rescataban quienes me precedían en la palabra, el hecho del rol del Estado, ¿no? La importancia del rol del Estado en esta organización. Digo,
tanto para con el resto de los actores como especialmente para intervenir en relación a el componente de la familia. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece interesante como reflexión el hecho de poder vincular este trabajo de cuidado no remunerado que mayormente sobrecae sobre las mujeres con el sistema capitalista, ¿no? Con la ganancia que le genera al sistema capitalista, con la plusvalía en términos de Marx. Eh, entonces, por ahí esto es lo que explica un poco por qué ese trabajo de cuidado es invisibilizado, es infravalorado, no es reconocido socialmente, ¿no? ¿A quién le conviene? Por ahí esta sería la pregunta o el disparador. ¿A quién le conviene que esto continúe siendo de esta manera? Bien, y ahí me parece que aparece el sistema capitalista como el gran beneficiado de que esta situación de desigualdad se siga prolongando en el tiempo. Bien, bueno, gracias, Melissa, buenísimo el aporte. Ahí fui anotando algunas cosas ya para entrar de lleno a la clase con este, después del video disparador. Hay algo, muchas de las cosas que decía Melissa, que son muy interesantes y que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, que ella mencionaba, bueno, la clase anterior, lo que nos preguntamos fue el por qué. Tratamos de entender conceptualmente por qué se dan estas desigualdades eh, en, eh, en los cuidados, ¿no? Y yo te sumaría que en esta clase, además de sumar como otras aristas para comprender esas desigualdades, también vamos a pensar la organización social del cuidado como algo dinámico, socialmente construido, ¿sí? Históricamente construido y por ende transformable, ¿no? Y en su carácter de transformación, el Estado tiene un rol central, ¿no? Tiene un rol central que ahora vamos a desglosar un poco de qué se trata, pero que, que tiene un rol central para generar políticas y prácticas y acciones más igualitarias en el cuidado. Y esta pregunta que Melissa traía, que ahora lo vamos a ver, bueno, ¿a quién le conviene esta distribución desigual de los cuidados? Es una pregunta que el feminismo se ha hecho durante mucho tiempo y hay algunas respuestas que también tienen que ver con la clase de hoy. Bueno, esto que llamamos, bueno, cuidado, a qué nos referimos, ¿no? ¿Cuál es la definición del cuidado? Cuando hablamos de cuidado, nos referimos a todas las acciones, tareas, prácticas que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y la reproducción humana y de la vida, ¿sí? De las personas. Em, es decir, que ese trabajo no remunerado de cuidados garantiza la reproducción de la vida de las personas y no solamente brinda elementos físicos, ¿no? O sea, que permiten la reproducción de esa vida, sino simbólicos y afectivos. La distribución de los cuidados está muy atravesada y constituida por el plano de lo afectivo. Por eso es tan importante esta consigna que trae el video de esta campaña, que es eso que llaman amor, es trabajo no pago, no remunerado, ¿no? Porque sí nos mueve el amor, pero no deja de ser un trabajo no remunerado. Entonces hay dos planos, digamos, que tienen que ver con el cuidado, lo físico y lo simbólico y afectivo, que nos atraviesan como personas y sobre todo a las mujeres que son, y las personas LGTB, que son las que mayormente recaen las tareas y el trabajo de cuidado no remunerado, y también cuando es profesionalizado. El cuidado, como ahí vemos en el PowerPoint, es requerido eh, por y prestado a personas dependientes de ese cuidado. ¿Y quiénes son esas personas dependientes de cuidado? Bueno, son todas aquellas que por su edad, su estado físico o salud mental carecen de autonomía, ¿sí? Para hacerlo por sí mismos, para autocuidarse, carecen de esa capacidad.
¿Y a quiénes nos referimos con esas personas? Bueno, los niños y las niñas de la primera infancia, las personas, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Y ahí podemos pensar también en la intersección de esas tres personas que requieren cuidado, ¿no? Por ejemplo, niños y niñas con discapacidad o adultos mayores con discapacidad, ¿no? Ahí esa carga se agudiza para la persona que presta el cuidado, ¿no? Ahí se llega a ver el gráfico o está muy chiquito. Voy a ver si lo. ¿Se llega a ver? Si Pero alguno aprende. palabras, por No, ejemplo, no sé. las- ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Se llega a ver el gráfico porque estaba muy chiquitito. poquitito, está al 70%, capaz que lo puedas agrandar. Lo que pasa es que va a perder calidad. Bueno, ahí por ahí lo ven un poco borroso, pero bien. Bueno, les comento, este es un gráfico extraído de la encuesta nacional de uso del tiempo que realiza el INDEC. Los datos son del 2021. Y ahí, en este gráfico que hace referencia al trabajo no remunerado, lo que podemos ver, digamos, desglosado, es el tiempo, según varones y mujeres, dedicados al trabajo doméstico de cuidados para la comunidad voluntario, bueno, por sexo y por edad. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es que eh, acá se ve muy claramente en el del medio, del trabajo de cuidados, que son mayormente, ¿no?, las mujeres de 18 a 19 años quienes realizan em, ese trabajo de cuidados. Y lo tenemos, por ejemplo, en el primero, que es trabajo doméstico, ahí lo que podemos ver es que en la franja de más de 65 años hay un aumento del trabajo de cuidados, perdón, del trabajo doméstico, después se ve con el trabajo de cuidados y con el trabajo de apoyo a otros hogares o también para la comunidad. Es la encuesta de uso del tiempo, esta última, los resultados de la última encuesta nacional de uso del tiempo, que la vamos a trabajar mejor la clase que viene, pero quería ya esbozar como unas cuestiones, lo que incorporó este último, perdón, voy a abrir el chat por si alguien ve. Lo que incorporó es el trabajo diferencial por sexo y por edad en el trabajo destinado a la comunidad, ¿no? Entonces, lo que se puede ver a través de la encuesta nacional de uso del tiempo es que no solamente sobre las mujeres recae una doble jornada, sino una triple jornada, porque generalmente son las mujeres quienes están sobre representadas en el trabajo comunitario, ¿sí? En los comedores, en las ollas populares. Eso es bien interesante. Ay, ahí voy a achicar porque bien, que lo vamos a trabajar bien la semana que viene cuando veamos más desagregado lo de la encuesta nacional de uso del tiempo. Em, y acá retomamos algo que traía una de las compañeras, ¿no? La desigualdad de género y de cuidados. Y la pregunta que se hicieron las feministas sobre, bueno, a quién le conviene o a quién es funcional estas desigualdades de géneros que impactan o su nudo principal y conflictivo está en la redistribución desigual de las tareas de cuidado. Bueno, hay muchas autoras feministas que se hicieron esta pregunta. Acá yo retomo principalmente a dos de las pioneras, que son Silvia Federici y Rita Segato. Silvia Federici es una filósofa e historiadora italiana y Rita Segato una antropóloga, investigadora muy reconocida mexicana, que analizaron, bueno, esta relación entre la desigualdad de género y los cuidados. Y un poco respondiendo a la pregunta que la compañera introducía, creo que era Melissa, a quién le conviene, bueno, ellas lo que dicen o lo que coinciden es que
hay una vinculación estrecha entre la explotación capitalista con la explotación y la opresión de las mujeres. ¿Dónde radica? Bueno, en la injusta y desigual distribución del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados no remunerado, ¿sí? Es en esa explotación donde también se expresa la explotación capitalista. Y esto se va a agudizar en contextos o etapas del neoliberalismo, ¿sí? Donde se da un fenómeno, generalmente en las etapas, si nosotros miramos Latinoamérica y también miramos Argentina, en las etapas de nuestra historia neoliberal y del resto de los países, curiosamente son las mujeres las que tienen más trabajo remunerado, ¿no? Más tasa en la actividad. ¿Por qué? Justamente porque son las mujeres quienes se insertan en trabajos que están mal remunerados, trabajos informales. Entonces, cuando las condiciones del trabajo asalariado Se corta. empeoran, ¿hola? ¿Me escuchan? ¿Que alguien dijo se corta? Sí, Bueno, acá se te escucha bien, Sol. bien, perfecto, porque alguien dijo bien. Bueno, cuando me perdí en lo que estaba diciendo, que cuando las crisis económicas se agudizan y el trabajo asalariado empeora, son las mujeres las que más se emplean en, en el trabajo, en ese tipo de trabajos, ¿no? Y ahí les comparto dos citas, una de Silvia Federici y otra de Rita Segato, que son estas autoras que les decía. Bueno, una de Federici dice: la opresión de las mujeres y la destrucción de la naturaleza están vinculadas en el capitalismo, y ambas deben ser superadas para liberar a la humanidad de su sujeción a la creación de riqueza para unos pocos a expensas de la mayoría. Eso es un fragmento del Patriarcado del Salario de Silvia Federici, que es un libro que si les interesa el tema, está muy bueno porque justamente ella lo que analiza es cómo, bueno, esta pregunta sobre a quién es funcional esta desigual, injusta redistribución del trabajo de cuidados, bueno, cómo operan, ¿no? Esta intersección entre el capitalismo y el patriarcado en la explotación de las mujeres, bueno, en el marco del capitalismo. Y Rita Segato, una de sus citas es: la opresión de las mujeres es un tema político y estructural relacionado con la organización social, económica y política de una sociedad, y agregaría también de los cuidados, ¿no? Es parte de su obra La crítica de las armas, que bueno, son dos Y autoras el que, tiempo, ¿no? perdón, Rosa, sí, No, que digo el tiempo, que es muy fundamental, lo pondría en primer lugar, lo que es el tiempo, ¿no? Más allá de todo lo que está diciendo, digamos, esta autora, ¿no? el uso del tiempo te referís, ¿no? Sí, sí, el uso del tiempo, Sí, 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 exacto, en sí, primer lugar, exacto, ¿no? Como sí, cabecilla. sí, totalmente. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo sobre lo que estamos charlando o pasamos ya a la organización social del cuidado? ¿No? ¿Seguimos hasta acá todo claro? ¿Tienen alguna duda, algo no se comprendió? Bueno, entonces seguimos. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de organización social y política del cuidado? Ahí les voy a compartir eh, un videito para que podamos ver y dialogar al respecto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de cuidados?
Los cuidados son las actividades y tareas que se realizan en el día a día para sostener la vida. Son centrales y universales, demandan tiempo, capacidades y esfuerzo. Además de ser una necesidad, son un trabajo que no se ve ni se valora. ¿Quiénes hacen esas tareas? El trabajo doméstico y de cuidado ha recaído históricamente en las mujeres, que le dedican 3 veces más tiempo que los varones. La división sexual del trabajo ubica a los varones en el rol de proveedores y a las mujeres lesbianas, travestis y trans en el de reproductoras y cuidadoras. Los cuidados pueden ser no pagos, pagos, basarse en lazos familiares o comunitarios, brindados por el sector público o por instituciones privadas. La forma en la que ocurren los cuidados y cómo se vinculan estos actores entre sí se llama organización social del cuidado. La organización actual de los cuidados es injusta y desigual. Esas tareas no están reconocidas y recaen mayoritariamente en las mujeres y LGBTI+. Asimismo, solo 4 de cada 10 hogares responden al modelo de familia tipo heterosexual y con niñez. Esta distribución inequitativa es el nudo de las desigualdades de género. La brecha en los cuidados genera la brecha salarial y también está atravesada por otras desigualdades, como la violencia machista, la clase social, el origen étnico o geográfico. Mi mamá no trabaja, solo se ocupa de la casa y de nosotros. Mi marido me ayuda un montón cuando puede. Los patrones son buenos, el sueldo está bien, pero nunca me registraron. No tengo un lugar cerca del trabajo para dejar a mi hijo. Ocupate vos de atender al abuelo. No tengo dónde darle la teta a mi bebé en el laburo. Esa forma en la que se organizan los cuidados es una construcción social, pero podemos cambiarla y repensar los estereotipos y roles que ubican a las mujeres y LGBTI+ en las tareas de cuidados sin darles la posibilidad de elegir. ¿Cuál es el rol del Estado? Redistribuir los cuidados significa redistribuir la economía y que sean brindados por cualquier identidad de manera igualitaria. El Estado tiene un rol central para garantizar que los cuidados se realicen en condiciones dignas. Junto a empresas, sindicatos, organizaciones sociales, familias y comunidades, debe generar las condiciones para que los cuidados se organicen de una manera más justa y equitativa. El Gobierno Nacional tomó la decisión de recuperar y ampliar la agenda de justicia social respecto de los cuidados y dar un salto superador que contemple de manera integral y federal tanto las necesidades de las personas cuidadas como la ampliación de los derechos de quienes históricamente se dedicaron a cuidar. Todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas y a poder elegir cuándo, dónde y cómo cuidar. Cuidar en igualdad, necesidad, derecho, trabajo. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Voy a poner. Bueno, ahí veíamos, este es un material audiovisual que fue parte de las campañas de comunicación del Ministerio de Mujeres de Nación, eh, que es de hace 2 años. Bueno, y ahí trae, ¿no? Como algunas cuestiones como a colación que ordenan un poco para pensar de qué hablamos de cuando hablamos del cuidado, qué implica el cuidado. Creo que ahí hay algunas cuestiones que son centrales, ¿no? De este video para recuperar. Que el cuidado puede ser pago, puede ser no pago, puede ser asumido en el marco de una familia que no es la familia nuclear, cis, heterosexual, que que los cuidados recaen sobre una red familiar, em, que pueden recaer sobre el sector público o privado, y que para cuidar hay una red y un entramado que implica todo eso, ¿no? Que vimos, porque para cuidar a una persona, no solamente
las mujeres generalmente sean una estrategia, sino sean una multiplicidad de estrategias, ¿no? Pensemos en, bueno, un hijo o hija que una tarde lo va a buscar el abuelo o la abuela al jardín, después por ahí otro día tiene una niñera, ¿no? Como hay un montón de estrategias que implican cuidar y que también es parte de la carga mental de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y también aparecía esto, que ahí justo lo notaba, de el cuidado como una construcción social. Y es importante que pensemos en el cuidado como una construcción social e histórica, porque cuando pensamos en el cuidado como una construcción social, lo podemos entender, comprender y dimensionar como algo transformable, que sus dinámicas, sus relaciones son transformables, ¿no? Si lo pensamos como algo estático, como algo natural, ¿sí? Que las mujeres cuidan porque son buenas cuidando o hacen el trabajo doméstico porque somos mejores limpiando, en esa falsa naturaleza es donde radican y se anclan las desigualdades. Entonces, entenderlo como una construcción social histórica nos permite sacarle, digamos, el velo ese de condición natural para centrarlo en una construcción social que puede ser transformada, ¿no? Como decíamos, y que el Estado tiene un rol central. Em, ¿Algo que quieran traer del video? Bueno, si no hay nada y eso quedó claro, seguimos con, bueno, lo que implica el cuidado, ¿no? Que era parte de lo que estamos charlando. Dijimos que el cuidado implica redes y entramados sociales, comunitarios, privados, públicos, que es una organización social y política construida históricamente, y ahí su carácter para poder incidir y transformarlo. Y esto es muy importante, está permeado por estereotipos y roles de género que operan, digamos, como normas, ¿no? Y asignan ese trabajo y esas tareas del cuidado y domésticos de manera desigual. Otra de las autoras feministas que, que trabaja este tema es Marcela Lagarde, y ella se preguntó sobre algo que charlábamos anteriormente, es qué significa cuidar en el neoliberalismo patriarcal y la globalización, ¿no? Porque ella lo que busca bueno, es el carácter histórico y cómo eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Eh, y bueno, traje algunos fragmentos de la respuesta que ella da porque me parece importante que empecemos a pensar qué significa cuidar en las etapas del neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo patriarcal y la globalización. Ella sostiene que la fragmentación del cuidado, digamos, entre mujeres y varones y la asignación como condición natural a partir de las organizaciones sociales de género, de clase y de etnia, nacional, regional, local, continúa como en etapas pasadas, ¿no? Que hay un carácter histórico en eso y que además cuidar se traduce como una práctica de satisfacción y desarrollo individual. Y eso sería, ¿no? Ahí acoto, como una trampa, ¿no? Lo que hablábamos como, lo que se traduce como amor. Eh, Ella lo que dice es, se trata de desarmar los mecanismos alienantes y de priorizar la ética del cuidado personal frente al descuido. No se trata de dejar de cuidar, sino de que ese cuidado sea repartido de manera equitativa. Eh, y es otra de las autoras que aporta a este debate que charlábamos hace un ratito sobre el vínculo entre el capitalismo, el neoliberalismo y las desigualdades de género que recaen sobre los cuidados. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de organización social del cuidado? Corina Rodríguez Enríquez, que es una de las
compañeras que más ha estudiado este tema, que viene de la economía feminista, lo que dice es que la organización social del cuidado se refiere a la forma en que se relacionan los actores que producen y reciben los cuidados, ¿no? O sea, quienes dan el cuidado y quienes reciben ese cuidado. Y este concepto de organización social del cuidado fue retomado y vinculado por Pérez Orozco, otra de las compañeras que también de la economía feminista que estudia agudamente este tema, y dice que la organización social del cuidado está asociado con lo que ella llama las redes del cuidado, ¿no? Y habla de redes del cuidado porque esas redes, para Pérez Orozco, no están solamente conformadas por personas que proveen y reciben cuidados, sino que también está eh, contemplada, digamos, todo este tipo de legislaciones, regulaciones, tramas mercantiles y comunitarias que hacen al cuidado. Y ahí eh, ella menciona esto de lo que veníamos charlando, ¿no? Que al ser esas redes y ese cuidado y esa organización social una práctica dinámica, por lo tanto es transformable, ¿no? Esto de entenderlo como una práctica social y una construcción social, insisto, que es muy importante porque es uno de los aportes grandes que ha hecho la teoría feminista para desmontar ese carácter natural y biológico que nos han atribuido a las mujeres para poder explicar, para justificar y sujetar esa desigualdad de género, ¿no? Que produce y reproduce esta desigualdad eh, en el trabajo doméstico y de cuidados. Hasta ahí vamos, entendió esto de la organización social del cuidado y las redes, esta noción de que en la red del cuidado no solamente hay personas que reciben y proveen, sino también que hay normativas, legislaciones que pueden ser cambiadas, modificadas, o que también podamos volver para atrás, ¿no? Como eh, puede estar pasando como está pasando en este momento en Argentina. ¿Quieren, hasta ahí se entendió? ¿Quieren agregar algo? Yo mientras voy chusmeando el chat a ver si hay alguna... Buenas tardes. Buenas Yo tardes. considero que las tareas del cuidado, nosotros acá en Chaco tuvimos la oportunidad de cursarla, una diplomatura también presencial y virtual. eh, Depende de la militancia también. Va a ser igual como el aborto legal, libre y gratuito, que es un derecho, militarlo también a las tareas del cuidado para desterrar eso que está tan arraigado, que es amor y no es trabajo. Eh, yo creo que es la responsabilidad de cada uno de los que nos estamos formando ser agentes multiplicadores en eso. ¿Por qué? Porque si no sigue arraigado que las mujeres nacimos para cuidar a todos los enfermos, a todos los niños, y no se va desterrando eso. Y además, el gobierno tiene que legislar eso también. Sí o sí tiene que legislarlo y contemplarlo, porque es un derecho nuestro. Eh, Nosotros acá en Chaco desde hace 2 años estamos en esa actividad. Es difícil que las generaciones mayores de 60 años acepten. ¿Por qué? Porque venimos con toda una estructura, no, porque yo soy la mamá, yo soy mi hija, tengo que cuidarle, mi esposo está enfermo, yo tengo que cuidarle, y cuesta, pero es un trabajo todos los días, una militancia. Eh, a eso lo tomamos nosotros acá, que hay que militarlo día a día a las tareas del cuidado para que sea reconocido como trabajo. Gracias, compañera. Ahí creo que hay algo que introducen que es central, ¿no? Cómo la militancia tiene ese carácter transformador de las prácticas cotidianas y también cómo puede incidir en, bueno, la legislación
perdón, la sanción o la reforma de algunas legislaciones vigentes o la sanción de algunas nuevas, cómo puede incidir en la práctica cotidiana, digamos, en el debate cotidiano, pero también la militancia con su capacidad colectiva de incidir en lo que se legisla en el Congreso, en las políticas sociales eh, que se construyen desde el Estado, ¿no? No solamente la militancia individual, digamos, y esas discusiones, sino la militancia colectiva y la militancia en las calles, y de cara a que el Estado reconozca una redistribución de las tareas del cuidado más justas y más igualitarias. Voy a leer el chat a ver si... Acá, bien. Deciré, dice, lo leo, pensaba en eso justamente, tenemos responsabilidad en batallar ante esa desigualdad, ponerlo en el debate en los diferentes espacios. Totalmente, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Ponerlo en debate y en tensión en todos los espacios que transitamos, no solamente de manera individual, sino también y fundamentalmente colectiva, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir generar transformaciones a nivel estructural, ¿no? No sé, ¿alguna compañera más quiere sumar algo? Sí, yo comentar que, no sé si fue ayer o antes de ayer, estaba mirando un programa de televisión donde se le hace una entrevista al nuestro presidente, y él dice textualmente, hablando de su propia madre, que ella no se merecía su jubilación porque no había trabajado nunca en la vida. Así. Nada más que ni nada menos que de la persona que hoy, digamos, nos representa como país. Entonces, ¿cómo avanzamos en esto que pensamos? O sea, ¿qué mirada tienen y cómo retrocedemos? Y la importancia de que el Estado, pienso que ahí, bueno, hablando de la militancia, la importancia de seguir estando, porque cuando hay retrocesos es donde uno de alguna manera entiende sostener, pero si el Estado tiene que estar, bueno, ¿de qué manera va a estar para construir bueno, o destruir? Porque la verdad que es un comentario que o sea, no proviene de cualquier persona, y desde ese lugar tiene como mucho peso. O sea, hay una posición, hay un pensamiento, hay una ideología sobre, por ejemplo, la organización de los cuidados en ese sentido. Sí, esto que aporta María Marta fue algo muy no llamativo, pero sí poco estremecedor, ¿no? Que quien hoy es nuestro presidente haya como emitido un posicionamiento de ese estilo, habla también de hacia dónde se están orientando y se van a orientar esas políticas, ¿no? Y también habla de un retroceso muy fuerte de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pensamos en la moratoria para amas de casa, ¿no? Como hay un montón de pasos que son parte y producto de las luchas del feminismo y de las mujeres en general y las personas LGTB, que han sido comprendidas durante mucho tiempo como un derecho, pero ¿no? Este posicionamiento de decir, bueno, mi mamá y mi papá no tienen que tener la misma jubilación porque mi papá siempre trabajó y mi mamá no. ¿No? Es no reconocer las tareas domésticas y de cuidado como un trabajo no remunerado, ¿no? Y que justamente estas ideas, lo que hoy es teoría feminista, nacen también de la práctica, ¿no? De lo que vemos en el día a día. Creo que hay una compañera, Melissa, que levantó la mano. Sí, un poco en la línea que venían comentando, yo creo que si hay una conquista histórica en los últimos años vinculada, ¿no?, a ampliar, a reconocer ese trabajo de cuidado como un trabajo, Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, creo que ahí esa fue la política concreta que permitió visibilizar a este trabajo de cuidado como lo que realmente es, un trabajo, ¿bien? Entonces, eso me parece fundamental destacarlo. También en los últimos años
sobre todo en el periodo post-pandemia, las políticas impulsadas en esta línea que tenía que ver con el reconocimiento de aportes en ANSES, ¿no? Por los hijos, hijas e hijes que tenía cada mujer y que le faltaban un par de años, claro, de contabilizar en esa, para acceder al sistema jubilatorio, me parece que fue muy importante. Y también destacar en ese periodo la mesa interministerial de políticas de cuidado que se armó en ese proceso post pandemia, porque justamente esta desigual distribución de los cuidados, ¿no? Por ahí, algunas de las medidas más restrictivas que se tomaron, sobre todo en el periodo de aislamiento más duro que atravesamos, algunas vinculadas por ahí al teletrabajo, digamos, impactaron de forma desigual en las familias, volviendo a colocar el eje de la responsabilidad de los cuidados fuertemente en las mujeres. Hay estudios, hay investigaciones, hay documentos que retratan esto, ¿no? Esto de, no recuerdo en este momento si es Corina Rodríguez Enríquez, a quien vos mencionaste, quien dice algo así, o Laura Pautás, si no recuerdo cuál de las dos, digo, visualiza esto de que en esa etapa de aislamiento más estricto, por ahí una de las medidas fuertemente del Estado fue retrotraer a esa mujer que había salido al ámbito de lo público, ¿no? A cumplir con algún tipo de responsabilidad laboral. Una de las cuestiones elementales producto de esa situación fue retornarlas al espacio de lo privado doméstico, desde donde cumplía esta doble jornada laboral, ¿no? La vinculada al trabajo de cuidado no remunerado y la vinculada a su trabajo remunerado. Y por ahí destacar como elemental en ese trabajo que realizó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, ¿no? Que me pareció como clave en este periodo, sobre todo por la forma en la que este proyecto surge, ¿no? Cómo se consulta territorialmente, cómo se recogen las voces de distintas mujeres a lo largo y a lo ancho del territorio nacional que pusieron su mirada en esa legislación, ¿no? Entonces, esto me parece que es como algunos de los elementos esenciales que hemos tenido en los últimos años vinculados a la cuestión de los cuidados, como avances. Hoy, si pensamos en la realidad que hoy tenemos, vemos el panorama como bastante desalentador, ¿no? Ya desde el momento en que no tenemos el órgano máximo encargado de realizar todas estas conquistas y generar todos estos espacios de discusión, como era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y su degradación al rango de secretaría, ya desde ahí esto nos marca la pauta que todos estos temas en los que en los últimos años habíamos avanzado bastante, la realidad nos hace retroceder varios pasos para atrás, ¿no? Pero yo creo que la clave está en lo que mencionaban las compañeras, que tiene que ver con la militancia, ¿no? Creo que tenemos que asumir el compromiso de estar en las calles, sobre todo en este periodo donde vemos que hay varios derechos que hemos conquistado y que peligran. Entonces, creo que ese es mi pequeño aporte respecto de esta situación. Hola. Hola, gracias, compañera Melissa. Sandra estaba. Perdón porque no encontré la manito. No, está perfecto. Bueno, también dentro de las evidencias está el estudio que hace Igualdad de Ministerio de Economía, que es una cuenta satélite,
que en referencia a la época de la pandemia se calculó y quedó como documento que el trabajo no remunerado era del 15, representó en el PBI, como aporta el PBI, un 15,3%, superando a la industria tecnológica, con lo que significó dentro de la pandemia, y superando incluso a la industria farmacéutica, ¿no? Y eso es muy importante porque muestra el peso del aporte del trabajo no remunerado sobre lo que es el Producto Básico Interno de Argentina. Y eso también es una prueba y una evidencia. Y después también dentro del trabajo no remunerado había surgido en la época de la pandemia, según estudios también del CONICET, que también hay que empezar a plantearnos el trabajo no remunerado de las travestis y feminidades trans. Porque si bien, porque tenemos un país, una sociedad con un pensamiento bastante binario en lo que es estadísticas, no hay no hay una medición, que sí se preguntó en la encuesta del uso del tiempo, pero no se publicó a ese nivel de desagregación, pero sí hay una alta participación de las mujeres trans y travestis en tareas del hogar, y eso está en una encuesta que fue una prueba piloto de Entre Ríos. Yo, mi trabajo final de graduación lo hice sobre la transfeminización de la pobreza y justamente indagaba esto, su participación en las tareas domésticas en su hogar y en el cuidado de las personas, y uno ahí empieza a ver cómo ellas, está bien, no tienen hijos, pero sí ese cuidado y esas tareas del cuidado lo hacen sobre las vejeces trans, que al no tener una jubilación, al no tener una familia y una contención, terminan ellas haciéndose cargo del cuidado de las mujeres mayores trans que empiezan a recaer sus cuerpos y sus enfermedades a partir de los 40 años. Y también arman organizaciones que son parte del trabajo no remunerado, que van a hospitales a visitarlas y todo eso. Y también tienen un alto impacto en lo que es poco conocido porque está invisibilizado, sobre las organizaciones comunitarias, porque ellas también pusieron comedores en pie, y muchas veces en diferentes puntos del conurbano donde hay mucha pobreza, ellas son las que se hacen cargo no solamente del cuidado de las vejeces trans, sino también de garantizar la comida y el cuidado de los más pobres, de las vejeces, las niñeces y las mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, en esa gran lucha tendría que ser transfeminista para empezarlas a incluir, pienso. Gracias, compañera Sandra. Sería muy interesante, no sé si ese trabajo está colgado en internet o en No, algún... todavía no, porque lo tengo que defender. Lo fui Bueno, armando, viste, con 49 encuestas que hice, con entrevistas que me recorrí, con cooperativa. Es interesante porque para mí fue una sorpresa empezar a descubrir todo eso, porque lo hice porque había participado en la encuesta del uso del tiempo acá en mi trabajo, trabajo en INDEC, y me parecía lindo tema, y de repente descubrí un montón de cosas que nunca se me hubieran ocurrido. sí, te decía, tal vez cuando estés, si lo querés compartir con el grupo de la diplomatura o por lo menos hacérmelo llegar, me parece muy importante esto que hiciste como trabajo porque es visibilizar algo que está completamente invisibilizado, porque los datos que hoy tenemos o los que recupera el Estado tienen un sesgo fuertemente binario. Sí. Entonces, em, por más que a veces uno haga el esfuerzo por em, tener una mirada transfeminista, muchas veces los datos imposibilitan hacer como una mirada más precisa de esa realidad, aunque sabemos que se ocupan de esas tareas eh, y que recae también duramente sobre ellas y ellos. Me parece muy importante este trabajo que vos haces porque es un aporte grande a romper con esta mirada y hacer un aporte también cualitativo y cuantitativo sobre esa situación. Así que cuando esté, ojalá sea pronto porque es un aporte muy grande al tema. Y fui anotando un montón de cosas mientras las compañeras Melissa y Sandra hablaban, porque esta desigualdad, esta desigualdad en la distribución y en la organización social del cuidado también impacta y es consecuencia
de la feminización de la pobreza también, ¿no? Esto que traía Sandra a colación. Y la feminización de la pobreza. Eh, y justo pensaba en la mesa que mencionó Melissa, la mesa interministerial de políticas de cuidado, porque justamente ahora les digamos, traje algunos fragmentos de esa mesa y el material que le voy a dejar de lectura para acompañar la clase de hoy después es un documento elaborado por la mesa interministerial de políticas de cuidado, que es un documento que se elaboró en el marco de la gestión del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y junto con la Dirección de Igualdad de Género del Ministerio de Economía. Y es muy interesante porque están muchas de las cosas que charlamos acá y ahora igual vamos a profundizar, pero bueno, ya hay algunas puntas que arrojaron las compañeras para esta segunda parte de la clase. Bueno, volviendo acá, estábamos hablando de la Organización Social del Cuidado y hace referencia a lo que llamamos el diamante del cuidado, que este se lo había compartido el lunes en el asincrónico, que tiene 4 puntas, ¿no? El Estado, la familia, la comunidad y el mercado, ¿no? Esas son las 4 puntas de este diamante que conforman la Organización Social del Cuidado. Bueno, ahí sus actores claves, el Estado, ya lo mencionamos, por medio de sus políticas públicas de cuidado, el mercado, porque provee servicios a los que pueden acceder a través del pago de los mismos. Por eso decimos que la Organización Social del Cuidado no solamente contempla desigualdades de género, sino también y profundamente de clase, ¿sí? Porque va a diferir entre quienes pueden pagar por esos servicios en el mercado y quienes no. Los hogares, porque proveen este trabajo de cuidados no remunerado, y la comunidad, ¿no? A través del rol de las organizaciones que están en el territorio, eh, que garantizan también trabajos de cuidado. Voy a abrir el chat por si se me está pasando algo y seguimos. Eh, bueno, Isa dice muy interesante el trabajo para romper con la mirada binaria que predomina en los estudios. Felicitaciones, compañeras. Sería bueno que cuando esté listo lo puedas compartir. Estamos todas muy ansiosas, Sandra, porque salga ese trabajo y lo Prometo podamos que cuando me lo corrijan, falta un poquito todavía. guardar. Si me lo mandan a modificar y me lo mandan a cambiar, no importa, pero lo comparto igual porque es interesante ver todo lo que hacen desde lo organizacional desde el 2001 a la fecha. Es muy interesante todo lo que vienen haciendo a pulmón, ¿no? Ahí vos podés ver lo que me decía Marlene Guayar, que era cómo ellas fueron las que lucharon en las calles hasta que conquistaron el cupo laboral trans, con el trabajo desde el trabajo no remunerado, que era lo que yo no me esperaba, que ella fue la que me dio la clave. Nosotros conquistamos esto desde el trabajo no remunerado, demostramos que podíamos laburar. Y eso me caló fuerte y dije, qué interesante lo que me está diciendo. Por eso es lindo compartirlo. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, si observamos el diamante detenidamente, bueno, notamos que eso era un poco la actividad que les proponía o lo que les disparaba a que piensen después de mirar los materiales que dejen en la clase asincrónica. El diamante está atravesado por una multiplicidad de desigualdades e injusticias. Si miramos solamente la esfera del hogar, podemos, bueno, reparar, como dice Corina Rodríguez Enríquez, que el trabajo de cuidados es asumido mayormente por mujeres. Tradicionalmente el cuidado fue considerado un asunto de las mujeres y de la esfera individual y de las familias, y no como una actividad indispensable para el bienestar de la población en la que intervienen las instituciones públicas y privadas. Entonces, la pregunta que teníamos para dialogar es, ¿qué otras desigualdades vemos e injusticias vemos en ese diamante? Voy a volver para atrás y lo voy a poner. Ahí tenemos el Estado, el mercado, el hogar y la comunidad. ¿Qué de otras desigualdades podemos encontrar al interior de cada una de esas puntas del diamante y en la
interrelación, digamos, en esta trama, este entramado de Diamante del Cuidado? Algunas ya las fuimos charlando. Lo que se les ocurra, lo que se les viene a la mente, pueden compartirlo. O reformulo la pregunta, en este diamante del cuidado, que representa la organización social del cuidado, las únicas desigualdades que encontramos son desigualdades de género y estereotipos en el marco del hogar, una desigualdad en la redistribución de las tareas del hogar, o ustedes creen que hay más desigualdades. ¿Cómo es el resto de las esferas y qué otras desigualdades podemos encontrar? Y se replican desde, por ejemplo, el trabajo comunitario, que nosotros en trabajo social le decimos tercer sector, porque el Estado delega esas tareas de cuidado en las mujeres y feminidades trans, y por eso mayoritariamente incluso las que vemos mediáticamente en la tele, son mujeres, ¿no? Como la de los piletones, siempre vemos figuras femeninas, pues son las que cae esa carga del Estado que está ahí en el diamante del cuidado sobre las mujeres también. Bien, entonces, en la esfera de la comunidad encontramos desigualdades porque recae sobre las mujeres esa, y las identidades feminizadas trans, esas desigualdades. Melissa, Yo, yo veo desigualdades en la niñez, en la vejez y en las personas con discapacidad también, como que también las traspasan. bien, Olinda, ¿no? Perdón, pregunto porque no les Sí, veo para bien, bien. Bueno, ahí la compañera suma esta desigualdad etaria tan importante para entender también cómo se organiza el cuidado. La compañera Melissa creo que había levantado la mano, o Sí, eh, a ver. Adriana Ortiz dice Ahí estoy. desigualdad económica. Ahí está. Sí, yo creo que también otra de las desigualdades que se entrecruzan es la de clase. Por ahí, sobre todo en el acceso a los servicios que ofrece el mercado. Eh, entonces, me parece que esto también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Eh, y en cuanto al nivel de provisión del Estado, también hay desigualdades, ¿no? Porque generalmente los espacios para el cuidado, generalmente cuando hablamos de espacios de cuidado, al principio habíamos arrancado la clase diciendo que las personas que dependían del cuidado, ¿no? Eran niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Generalmente cuando hablamos del cuidado nos concentramos en los niños, niñas, niñes y en la falta de adecuación de servicios como guarderías, salas maternales y distintos espacios que permiten, Perdón, Melissa, eh, compañera, puede ser digamos, Silvia, tenés el micrófono prendido. Silvia, si puedes silenciar. Gracias. Sí, Melissa, perdón, no se escuchaba. Digo que generalmente cuando hablamos de la infraestructura del cuidado, nos concentramos mayoritariamente en estos espacios destinados a niños, niñas, adolescentes, em, pero por ahí no está tan desarrollada la infraestructura vinculada al cuidado tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores. Bien, entonces esto me parece que también es algo a tener en cuenta respecto de la responsabilidad del Estado en ese diamante del cuidado que permite,
digamos, visualizarlo desde un plano mucho más general. Y respecto del aporte que hacía la compañera del trabajo comunitario, eh, hay artículos que hablan de esta doble jornada que atraviesan en su gran mayoría las mujeres, muchas veces se transforma en una triple jornada, justamente por lo que mencionaba la compañera, porque estos espacios comunitarios generalmente también son gestionados por compañeras, ¿no? Que voluntariamente participan de este tipo de actividades. Entonces, tenés el trabajo remunerado que cada una tiene, el trabajo no remunerado que se hace en la casa y este trabajo comunitario al que participan muchas, ¿no? Entonces, esta carga se transforma en una triple jornada laboral para muchas compañeras. Eso quería aportar. Sí, esto que dice Melissa, sobre todo al final, tiene que ver con lo que les mostraba en el gráfico cuando les dije lo de la encuesta nacional de uso del tiempo, que incorporó el trabajo comunitario, mostrando que no solo es una doble jornada, sino una triple jornada, ¿no? El trabajo doméstico de cuidados no remunerado, el trabajo remunerado en el mercado, el trabajo en el mercado laboral y el trabajo comunitario, ¿no? Estamos hablando de una carga de triple jornada laboral. Y ahí creo que una compañera lo decía por chat y también la compañera que habló recién, ahí voy a leer a Analía Cuella, que dice, la desigualdad se percibe en los hogares también al momento de asignar las tareas domésticas según género. Tareas para varones, tareas para mujeres. Es la fricción familiar entre los adultos y los jóvenes padres, sus hijos e hijas que están creciendo en otro paradigma. Bueno, esto, digo, tiene que ver con lo que charlábamos, lo que venimos charlando. ¿Qué desigualdades identificamos? Bueno, desigualdades hacia dentro del hogar, permeado por estereotipos de género y roles que se asignan de manera desigual. En el trabajo comunitario. Otro punto que tiene que ver con el mercado, que es la desigualdad económica o la desigualdad de clases, es decir, quiénes pueden acceder y pagar por esos servicios en el mercado. Eso va a generar una impronta de desigualdad muy grande. Por eso el rol del Estado es central, porque el Estado a través de sus políticas Las puede, políticas públicas. exacto, a Las través de las políticas, todo lo que hablaron, en realidad, todas por en realidad lo que ronda al Estado es las políticas públicas con responsabilidad. Y más allá de todo eso, yo no le diría un diamante, diría un cristal en este momento, ¿no? Bueno, esto que suma Rosa es importante, ¿no? De pensar cómo el Estado tiene un rol central en equiparar estas desigualdades de género, etarias y de clase, ¿sí? Bueno, entonces, por todas estas desigualdades e injusticias es que hablamos de una crisis de los cuidados, porque la organización social del cuidado es injusta y porque no es la misma la intensidad de trabajo que asume, desarrolla y ejerce cada actor de este diamante, ¿sí? Em, es importante pensar los cuidados de un enfoque integral, ¿no? No solamente pensarlos hacia dentro del hogar, sino un enfoque integral, un enfoque sistémico, ¿no? De esta organización social que contemple necesidades y derechos, tanto de las personas que cuidan como de las personas cuidadas. Em, y se debe reconocer, como ahí se menciona en el PowerPoint, que estas tareas se enmarcan en una organización social y política en la que confluyen aspectos de la dinámica cotidiana familiar y también estructuras sociales reguladas por las políticas públicas y atravesadas por dimensiones económicas, políticas y culturales, ¿no? Esto es central, tener una mirada integral del cuidado para su transformación y para luchar como militantes por más y mejores políticas públicas que tiendan a la equidad en la redistribución de las tareas de cuidado y domésticas. Eh, Bien, quiero sí, aportar algo, o por lo sí, menos lo que estamos padeciendo. También hay injusticia social. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Escucho muchas mujeres que dicen no se merecen jubilar si no tuvieron aporte, nunca trabajaron.
Esa también es una injusticia porque no están reconociendo el trabajo de esas personas que estuvieron al cuidado de sus hijos, de sus esposos y de sus hogares y que también aportaron a la economía. Eso también para mí es una injusticia comunitaria. Totalmente, como dice la compañera, y lo relaciono con lo que decía una compañera anteriormente, sobre el aporte que hace a la economía y al Producto Bruto Interno el trabajo de cuidados y no el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Lo charlábamos la semana pasada, porque si no cocino o si alguien no cocina en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la roticería a comprarlo, ¿sí? Si no se limpia la casa, tengo que pagarle a alguien por hacerlo. Si no puedo cuidar a estas personas dependientes de cuidado, tengo que pagar por hacerlo, ¿no? Entonces, este reconocimiento que dice la compañera es central porque justamente lo que decimos es que es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado y que tiene que ser reconocido por la sociedad y fundamentalmente por el Estado, porque tiene esta retribución, por ejemplo, lo que decían las compañeras de las jubilaciones, las moratorias. Bueno, el rol del Estado y las políticas sociales del cuidado fue muy distinto a lo largo del tiempo. El Estado empezó con un rol más vinculado a la caridad y a la beneficencia y luego se transformó en políticas integrales, políticas sociales, no de beneficencia, a partir de los gobiernos peronistas. Y videíto es un poco más largo, dura creo que casi media hora, así que lo voy a dejar y después ya con eso cerramos. Si se hace muy largo lo podemos cortar antes. Eh, pero me parecía muy interesante traerlo porque es un video también que es un material que sacó el Ministerio de Géneros y Diversidad hace unos años, que retoma como los principales hitos de la historia argentina hacia las políticas del cuidado, ¿no? Se los voy a compartir igual después todos estos videitos, los vamos a colgar en el campus para que los tengan a mano. Ya les aviso de antemano que es un poquito más largo de los que vimos. Bueno, ahí va. Ah, no dura 10 minutos nada más. Perdón, me confundí con otro que no, que lo saqué por largo. Bueno, ahí le doy play. Los trabajos de cuidado son las actividades que se realizan para el sostén de la vida y el bienestar de las personas. Históricamente invisibilizados, eran entendidos como asunto privado de las familias y como tarea exclusiva de mujeres, lesbianas, travestis y trans, mientras el varón salía a trabajar. Pero, ¿qué fue pasando con los cuidados a lo largo de la historia? ¿Qué rol ocupó el Estado en lo que hoy conocemos como la organización social de los cuidados? Cuando las familias no logran cubrir sus necesidades de cuidados, son asistidas por organizaciones de caridad civiles y religiosas. Creada por el presidente Bernardino Rivadavia, el Estado comienza a asistir a quienes no tienen recursos económicos desde una mirada asistencial y caritativa. Niños huérfanos y material o moralmente abandonados encuentran en el patronato de la infancia la posibilidad de orientar su vida hacia el trabajo y el honor.
Con las luchas de las clases populares y el movimiento obrero se conquistan los primeros derechos vinculados con la protección de mujeres y las infancias. La nueva legislación contempla reivindicaciones importantes: jornadas laborales de 8 horas para menores de 16 años y condiciones mínimas de seguridad y salubridad. La plaga del servicio doméstico en San Juan son las chinitas criadas en las casas. Las mujeres del pueblo dan a sus hijos como se puede dar un cachorro. Las señoras tienen cuidado más o menos cariñoso con estas muchachas. Las crían y algunas que salen buenas llegan a considerarse parte de la familia. Los llamados sirvientes, criados y nodrizas que trabajan para las clases altas realizan el trabajo de cuidado, pero no son considerados como trabajadores y trabajadoras y por eso no acceden a ningún derecho. Se empiezan a construir esquemas de protección propios del estado de bienestar. El paradigma cambia de la caridad hacia la justicia social. Se crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Perón. Esta nueva concepción da prioridad a mujeres, niños, niñas, personas mayores y con discapacidad. Esto permite aliviar los costos de los cuidados que asumen las familias con menos recursos. En el año 1949 se reforma la Constitución Nacional y se establece la patria potestad compartida, donde las madres pueden tener los mismos derechos y responsabilidades sobre sus hijos que los padres. El golpe de Estado de 1955 retrocede sobre los derechos conquistados, disuelve la Fundación Eva Perón y anula la Constitución de 1949, reponiendo un paradigma de caridad. Durante la dictadura de Aramburu se establece el régimen del servicio doméstico que regula por primera vez este sector, pero nombra la tarea como servicio en lugar de trabajo. No contempla la maternidad y habilita los despidos sin indemnización ni preaviso. En 1971 se crea el Programa de Atención Médica Integral PAMI para la atención de la salud de las personas mayores. En 1974 se regulan los contratos de trabajo en el ámbito privado y se garantizan las licencias por vacaciones, días por nacimiento, matrimonio, estudio, embarazo, lactancia y fallecimiento de familiares. A pesar de que se profundiza el modelo tradicional de familia, en el que ambos cónyuges trabajan a tiempo completo, las mujeres siguen a cargo del trabajo de cuidados. Un nuevo gobierno institucional que presidiremos. A partir de 1985, Argentina ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en 1994 le otorga jerarquía constitucional. Se sanciona la ley de divorcio vincular, se restablece la patria potestad compartida, se equiparan los hijos extramatrimoniales con los matrimoniales y se reconocen en la Constitución los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos. A causa de las desigualdades estructurales que reproduce el modelo neoliberal, se multiplican los comedores y ollas populares, sostenidos mayoritariamente por las mujeres y LGBTI+. Se crea el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Más del 65% de sus titulares son mujeres. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Comienza un nuevo proyecto político que pone la recuperación económica del país en el centro de su agenda y concibe al Estado como reparador de las desigualdades, haciendo eje en la inclusión social y en la ampliación de derechos. Se profundiza el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios como una política social. El programa de inclusión previsional es una de las políticas sociales más exitosas por el impacto positivo sobre la igualdad de género, ya que el 73% de sus titulares son mujeres.
Se reconocen los derechos humanos de las personas con discapacidad, dejando atrás enfoques médicos o asistencialistas. Las asignaciones universales conforman un piso de protección social, donde el Estado garantiza derechos que contribuyen a reducir la pobreza y disminuir la desigualdad. El movimiento LGBTI+ conquista nuevos derechos que reconocen otros tipos de familias y habilita nuevas formas de organización de los cuidados. Estas políticas se complementan en 2014 con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los cuidados por primera vez y establece derechos y garantías. Se reconocen las uniones convivenciales, se regula la responsabilidad parental, progenitores y adoptantes tienen los mismos derechos y se reconocen los derechos de las familias ensambladas y monoparentales. El servicio doméstico se reconoce por primera vez como trabajo y se incorporan derechos como la licencia por maternidad, aguinaldo, seguro ante riesgo del trabajo, entre otros. Las primeras encuestas de uso del tiempo confirman que las mujeres dedican el doble de horas que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Esto limita sus posibilidades de conseguir empleo, estudiar o participar políticamente en condiciones de igualdad. Con el movimiento Ni Una Menos, las organizaciones feministas y de diversidad toman un protagonismo inédito en la historia del país. Se renuevan y surgen nuevas demandas y se pone en el centro de la escena las violencias de género y el valor del trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado que realizan las mujeres y LGBTI+. Desde 2015, en un contexto regional de aumento de la pobreza que implica retrocesos en la garantía de los derechos conquistados, las protestas se agudizan. Se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, junto a áreas específicas sobre cuidados para dar respuestas a una demanda histórica de las luchas del movimiento feminista y de diversidad en relación a la desigualdad de género en los cuidados. Esta situación se hizo todavía más evidente durante la pandemia, donde se visibiliza el rol esencial de las cuidadoras comunitarias, del sector público y de las familias. En este escenario se están dando importantes pasos para revertir la injusta distribución de los cuidados. Argentina y México liderarán la iniciativa que insta a los países y actores estratégicos a sumarse a la Alianza Global de los Cuidados. Se está avanzando en la creación de un sistema integral de cuidados igualitarios, que los reconozca como una necesidad, un derecho y un trabajo, y transformen los estereotipos que reproducen la feminización de los cuidados. Bueno, ahí ¿me escuchan? Sí. Perfecto, ahí vi una manito con el dedo levantado. Bueno, este video, como les decía, es un video que se elaboró desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación hace unos años. Bueno, ahí se nota la impronta institucional. Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho, ya quienes estuvieron en la primera clase les comenté que soy historiadora y me parece que es un video que tiene un registro audiovisual muy interesante, muy lindo, que se ha hecho con mucho trabajo y que de cierta manera
Es un poco largo, para un video son 10 minutos, pero recupera, digamos, toda la trayectoria que nos venimos dando en la historia para que el cuidado sea reconocido, ¿no? Como un derecho. Em, ¿Qué le llamó la atención del video? ¿Hay algo que quieran compartir? Yo mientras voy enchufando la compu porque me voy a quedar sin batería. Las escucho, les escucho, los escucho. Me voy a echar un toque hasta para enchufar el... Profe, a mí me ¿Sí? llama, lo que me llama la atención es el que haya todavía principalmente mujeres que no ven la necesidad de avanzar en este sentido, en este tipo de políticas, y opinen todo lo contrario, ¿no? Porque en el lugar donde yo trabajo eh, lo toman como a chiste, medio esto, y muchos de esos son mujeres que opinan que este tipo de políticas como que son chistes, no sé cómo explicarlo. Em, bueno, sí creo que ahí hay un tema que es interesante em, preguntarnos por qué, ¿no? Pero sí creo que ninguna o muchas de las mujeres, creo que este tema sí se lo reconocen como una cuestión em, desigual, pero bueno, creo que es algo que sí, que hay que debatir y que hay mujeres que no están a favor de esos argumentos, ¿no? No sé, tendrán sus motivos. Creo que ahí hay algo del video que a mí me parece interesante es ver sobre todo esto de cómo socialmente y el rol del Estado y el posicionamiento del Estado es clave en estos temas, porque no es lo mismo la asistencia, ¿no? O la caridad que comprender que eso es un derecho, ¿no? Esos son perspectivas completamente distintas que hacen que el Estado actúe distinto y en consecuencia con esa filosofía, digamos. Entonces, lo que veíamos en el video un poco es esto, que el Estado tiene un rol fundamental, lo que charlábamos, como proveedor de servicios, de cuidado, regulando también el mercado laboral, eh, removiendo, digamos, generando acciones tendientes a remover las representaciones sociales, culturales, los roles y estereotipos de género que son discriminatorios, y tiene la tarea de promover una equitativa distribución del trabajo de cuidados, es decir, de garantizar derechos, ¿no? Por eso el rol del Estado y cómo se posiciona el Estado y qué hace el Estado es fundamental para garantizar derechos y construir una sociedad más justa eh, socialmente. Yo, por Sí, ejemplo, lo que quería hacer como tipo una salvedad, que esto sí, que creo que en 1955, en la dictadura, como que se empieza a regular el servicio doméstico, pero encima le dice servicio, no, que no es un trabajo. sí. Igualmente es como eh, tomar una, o sea, tener como salvedad de esa parte, como que aunque estaba la dictadura, el Estado intentó al menos regularizar esa parte, digamos, al menos eso. Sí, vos lo decís como una salvedad, ¿en qué sentido, Cintia? Disculpa. Y que de repente se empieza a regularizar el servicio doméstico, como que se tiene en cuenta. Lo que sí que no le dan vacaciones, no le pagan aguinaldo, las despiden sin previo aviso. Bueno, eso que es injusto, pero de repente que se lo tuviera en cuenta, digamos. Y además, bueno, ustedes lo saben
y todos, todas lo sabemos que algo esté en la norma o que esté en la legislación no quiere decir que en la práctica se dé estrictamente así, o que esté regulado y que se dé estrictamente así. Los cambios en las legislaciones son centrales, pero no necesariamente se expresan de esa manera. Uno de los programas que hubo en la gestión anterior, seguramente lo conocen, fue el Registradas, ¿no? Que lo que hacía era promover el registro de las trabajadoras de casas particulares. Em, Claro, pero el Estado debe garantizar todo eso porque internacionalmente fue pactado. Así que eso es la responsabilidad del Estado en que se responsabilizó en cuanto internacionalmente. Entonces esos derechos son adquiridos y no tienen que ser vulnerados. por supuesto. Por eso es tan importante el rol del Estado y cómo se posiciona frente a eso. Yo voy leyendo el chat. em, lo que dicen las compañeras. Bueno, el video me parece estar recordando el pasado, desde la primera marcha que participé allá por el 2005, toda una vida de militancia, la lucha sigue, dice Adriana. Sandra dice que exista esta división entre las mujeres sobre la mirada de las tareas domésticas es cultural porque nos crió pensando que era natural que la mujer cría a los hijos, atienda al marido. Perdón, justo se me corrió. Por lo que cada uno de nosotras, el diálogo debe ir deconstruyendo a mujeres, porque el patriarcado no solo impacta sobre el pensamiento masculino, sino también sobre las mujeres, más sobre las que somos más grandes. Sí, esto que dice la compañera Sandra es muy interesante a colación de lo que aportaba también el compañero, de que las mujeres y las personas LGTB no estamos exentas de la cultura patriarcal, sino que somos parte y somos producto. Por eso también esas ideas, esos pensamientos se dan en función del haber sido nacidas y criadas en el patriarcado también. No estamos tampoco exentas de contradicciones, ¿no? Eh, eh, bueno, ahí hay otros comentarios más sobre, bueno, hoy no hay lo del Estado y el link nuevamente de la Secretaría de Extensión. Bueno, eso es importante esto que trae Miriam. Bueno, que si el Estado se retira de de garantizar esos derechos, bueno, ahí se generan estos problemas y este desamparo y se agudizan estas desigualdades. Ahí, bueno, el Estado es un agente transformador en la organización social del cuidado, que es lo que charlábamos. Es uno de los principales actores para promover cuidados no mercantilizados, ¿no? ¿Se entiende esto? Por ejemplo, las guarderías, los jardines maternales, distintos servicios de cuidado en relación con la sociedad en su conjunto. Su correcta intervención permite equiparar las desigualdades que se generan en la organización social del cuidado, que es lo que venimos charlando. ¿Cuáles son esas desigualdades? Bueno, hay personas que tienen una red familiar tal vez más sólida o más disponible a ayudarlas y a ser parte de de esa organización social del cuidado del día a día, de su organización del cuidado, o la capacidad de compra de esos servicios en el mercado, pero personas que no tienen estas disponibilidades o están en situaciones, en condiciones económicas para hacerlo, y es ahí donde es fundamental que el Estado desarrolle políticas públicas en ese sentido para construir una sociedad más igualitaria. Bueno, ya para ir cerrando, estamos casi en hora, em, en la mesa interministerial de políticas de cuidado, que se creó en el 2020, era una mesa que contemplaba todas las áreas de género de los ministerios de Nación para construir políticas de cuidado de manera transversal, que lo traía una compañera hoy. El documento de esa mesa es largo, son casi 50 páginas. Yo se los voy a dejar colgado, no es necesario que lo lean todo, pero sí muchas de las cosas que charlamos acá están en la introducción de ese documento, y sobre todo para entender el rol de un Estado que cuida, ¿no? Durante la pandemia, esta idea de que el Estado cuida se transformó en algo muy importante, ¿no? Que el Estado te cuida. Em,
y ahí también se revalorizó esta noción de cuidado. Em, Antes de seguir, había una compañera que levantó la mano que es Eli. Yo quería aportar algo en relación a lo que decía Guillermo de cómo hay muchas mujeres que están como en contra de todos estos derechos que hemos conquistado, y creo que los medios de comunicación tienen como mucha responsabilidad en esto y que las personas no estamos como formadas en un pensamiento crítico de poder cuestionar esto que los medios de comunicación nos imponen como una verdad, y que a muchas personas se la terminan creyendo y que a su vez no nos cuestionamos de dónde viene este mensaje que nos lleva a odiar o sea, a nuestros propios derechos. Bueno, nada, eso quería aportar. Gracias, Eli. Adriana Más también. allá- perdón, pero más allá de nuestros derechos, está plasmada en la Constitución, así que eso también es un agravante, digamos, obviamente, de un gobierno nuevo, que representa al Estado, que nosotros somos, obviamente, la sociedad en sí, ¿no? Así que todo lo que se ha adquirido es como que, bueno, lo desvaloriza, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja para que sea igualitario, ¿no? Seamos una sociedad en igualdad. Pero bueno, Totalmente. eso se verá en el transcurso del tiempo. Eh, Sí, pero sin embargo, fíjate, o sea, ganaron con él, o sea, porque termina siendo como una cuestión, pareciera que es político partidaria, aunque no es así, pero ya estamos viendo qué gobiernos son los que nos han aportado todos estos derechos que tenemos y quiénes nos los están quitando. eh, y como que la gente, por medio de los medios de comunicación, terminan recibiendo un mensaje que hace odiar a aquellos que te están sí, trayendo. sí, generalmente esos medios de comunicación, fíjate vos, que van a, digamos, a comunicar a las personas con su ideología, ¿no? Del gobierno, a que ellos están, eh, no sé si reforzando la palabra correcta o simpatizando, ¿sí? Lo principal, como digo, está en la Constitución y en los derechos que se adquirieron internacionalmente, que ellos se responsabilizaron como Estado, en cuanto a Estado, digamos, interno, ¿no? A nosotros, internamente. Así que eso deben respetar. eh, a que él tenga una mirada diferente, por su ego, llamarlo como quiera, pero las personas, todos estamos en esto, ¿no? En la economía, inflación, es todo social que nos lleva a conflictos. Bueno, gracias ahí, compañeras, por el debate muy interesante para pensar, bueno, cuáles son los marcos que tenemos y de dónde aferrarnos para dar esa lucha y reclamar esos derechos. Y bueno, creo que pienso en lo legal y lo legítimo, ¿no? Esta diferencia que es central, ¿no? Bueno, cuáles son los discursos que tienen legitimidad hoy día, y bueno, y cuál es nuestro marco legal para dar esas disputas. Adriana, adelante. Sí, gracias. Un poco se fue y no, porque hay recién vi que un chat apareció. Quería hacer un comentario a nivel histórico chiquitito en relación a la ley del servicio doméstico, la 26844. La presenta Cristina Fernández el 8 de marzo del 2010, ¿sí? Día de la Mujer, 2010. Esa ley finalmente sale después de estar cajoneada casi 3 años, donde hubo que motorizar en senadores. Yo les había contado la clase pasada sobre que trabajo en la parte de educación dentro del sindicato mayoritario del servicio doméstico, y sale promulgada el 3 de abril del 2013. De paso aprovecho porque falta muy poquito para que tengan un día feriado, que todavía cuesta que lo conozcan y que sepan que tienen ese derecho. Trabajo justamente en la promoción de derechos a partir de los cursos que están, hay que ver qué pasa este año, sinceramente, porque son cursos que también está el Estado presente en esto que ahí dice de profesionalizar el trabajo de cuidados,
justamente el Estado, a través del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hay que ver qué pasa con el nuevo convenio, si lo tenemos o no en la Secretaría, es justamente cursos accesibles para todas las personas mayores de 18 años en todo el país. Entonces, por un lado eso, vos recién nombrabas toda la campaña de registradas, donde tenían múltiples beneficios para los empleadores o empleadoras a la hora de descontar ganancias, etcétera, y la verdad es que el margen desde el 2013 hasta ahora de personas registradas no es que ha aumentado terriblemente, ni hablar en las provincias donde las situaciones son totalmente más irregulares todavía. También el gobierno anterior de Alberto Fernández también lo que promovió diferentes campañas, por ejemplo, una de esas que se tuvieran en cuenta todos los aportes jubilatorios más allá del monto hacia atrás, ¿sí? Porque antes, digamos, de acuerdo a la cantidad de horas que la empleada doméstica trabajaba en una casa, era si tenía, digamos, el aporte jubilatorio más importante o no. Se toma en cuenta para su futura jubilación todos los aportes jubilatorios. Eso también fue lo del gobierno anterior. El acceso a créditos también en el gobierno anterior y los otros, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo conocemos y cómo difundimos, porque muchas veces somos nosotras y nosotros los propios empleadores que no registramos a las empleadas, que no sabemos que la verdad que el monto mensual es mínimo, que también cómo hacemos para promover esto, muchas veces las oficinas de empleo de los municipios acompañan, pero no es suficiente. Las mismas empleadas domésticas desconocen que tienen un sindicato porque es un trabajo en solitario, entonces a menos que tengan un problema se acercan. Entonces también, viste, está el Estado que ha estado acompañando, una ley que ya tiene 11 años y que falta un montón todavía para difundir, pero también, sí, estuvo cajoneada durante 3 años, costó muchísimo, tuvo mucha oposición. Es decir, que hoy esos debates habría que verlos, pero la verdad es que no todo el mundo acompañaba que las equiparara el servicio doméstico con los derechos de cualquier trabajador o trabajadora. Eso quería como aportar que en su momento yo ya trabajaba ahí, y la verdad que fue una lucha, porque no podías creer la oposición que tenía reconocer esos derechos en este trabajo. No sé si se escucha Sol porque tenés el audio apagado. Lo apagué para escucharlas mejor ustedes. No, decía que gracias por el aporte, porque es fundamental esta experiencia, esta trayectoria en el sector eh, para visibilizar todo esto y también las reticencias que hay del otro lado, y las resistencias que hay del otro lado, en considerar el servicio doméstico como un trabajo. eh, bueno, leo ya para ir cerrando algunos fragmentos de la mesa interministerial porque me parece que están muy buenos para ir resumiendo algunas de las cosas que vimos hoy. Dice: el objetivo de la intervención integral del Estado en esta organización social del cuidado es entonces, estamos hablando de cómo se concebía el Estado en la anterior gestión, ¿no? Es entonces el de reconocer el cuidado como una necesidad y por lo tanto como un derecho, que debe ser cubierta como un trabajo que debe ser revalorizado, retribuido y remunerado como así corresponda, mientras que al mismo tiempo el Estado debe velar por una mejor redistribución de esos cuidados en tanto en términos de género como de clase. Es tarea del Estado Nacional reconocer, valorizar y profesionalizar el trabajo de cuidados hoy en cabeza de las mujeres, manteniendo presente que la feminización de este tipo de trabajo es producto de una construcción histórica signada por la segregación que las ha dejado afuera de sus capacidades electivas y de su deseo, ¿no? Ahí hay esto de valorizar, reconocer y profesionalizar central, y esa tarea, ¿no? Como un eje central del Estado. Em, ¿No? Entonces, ya para em, ir cerrando, digamos, Yanora, bueno, entender el cuidado como una necesidad, es decir, todos y todas necesitamos en algún momento de nuestras vidas del cuidado, que nos cuiden, como un derecho, todos tenemos derecho a ser cuidados, y también como un trabajo, remunerado y no remunerado, que debe ser reconocido, valorado y profesionalizado, ¿sí? Y ahí, bueno, está la lectura que después se las voy a colgar en la plataforma junto con los 3 videos que vimos hoy. Perdón, está Karina con la mano levantada y no sé si alguna compañera, compañero más tiene algo para aportar antes de cerrar la clase. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora.
No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Perfecto, bueno, yo quiero aportar solamente algo un poquitito nada más de lo que fue la clase de hoy, porque es muy interesante, muy importante. Pero yo creo que es fundamental para que un Estado esté presente es la historia, la cultura y la militancia. Tiene que estar presente, no puede apagarse en ningún momento. Estos tres factores creo que son importantísimos, que hacen a que un Estado esté presente y que nos acompañe. Si nosotros no lo impulsamos, por más que nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a acompañar también a los jóvenes, sobre todo que son los que a veces no saben votar, ¿no? Eso es lo que quería aportar ahora. Adriana, gracias, Karina. No, ya como estamos cerrando, si me permitís, algo relacionado con el rol del Estado, no tanto con las tareas de cuidado, o la podemos pensar, que tiene que ver con el paro nacional de las universidades públicas del día de mañana. Justamente estamos en un ámbito universitario como es la UNPAS, pero son todas las universidades públicas del país que estamos haciendo un paro justamente, y está bueno que todos sepamos cuáles son los reclamos que se están haciendo, porque depende todo nuestro presente y futuro. Eso solo. Gracias, compañera. Bueno, si no hay nada más, cerramos, dejo todo esto y ya les voy adelantando que en el sincrónico de la clase que viene va a haber ya colgada una actividad con un foro abierto para que ustedes participen. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Les pido igual que por favor participen porque después esos debates o esos aportes los vamos a traer en clase para seguir trabajándolos en clase. Bueno, compañeros, compañeras, mañana, como decía Adriana, tenemos paro de todas las universidades nacionales. Quienes estamos trabajando ahí estaremos de paro y también, por lo menos mañana en la Universidad Nacional de La Plata, convocamos a una movilización acá en la ciudad. Y bueno, si no hay nada más, voy a leer el chat. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a todos y a todas y nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Recuerden mirar la clase sincrónica y participar para el foro. Gracias. Muchas Chao, gracias a todas, nos vemos la semana que viene. nos vemos. Adiós.